Capítulo 2. Voz de Steven. La princesa Celestia dio un paso adelante, sus ojos majestuosos fijos en mí. Criatura, Comenzó con una voz que irradiaba autoridad. dinos, ¿qué raza eres y griega? ¿Eres un macho? Esa última pregunta resonó en mi pecho, una especie de sentencia inminente sobre mi destino. Sentí un escalofrío. ¿Macho? En mi mundo, era algo obvio, pero aquí parecía ser una revelación monumental. A pesar de mis dudas y el nudo en mi estómago, no tenía otra opción. Soy un humano, respondí, mi voz sonando extrañamente ajena en el vasto silencio de la sala. Y sí, soy un macho. Las 4 princesas se miraron, sus expresiones una mezcla de asombro y algo más, algo que no pude descifrar. Se alejaron unos pasos, formando un pequeño círculo y comenzaron a cuchichear entre ellas. Era obvio que estaban discutiendo sobre mí, y la idea me puso nervioso. Mis ojos comenzaron a escanear los alrededores, buscando cualquier posible salida, una puerta, una ventana, lo que fuera que me sacara de esta situación de locura. La sala era grande, pero parecía no tener muchas opciones de escape visibles. Voz de Celestia. Después de dar un paso adelante y formular las preguntas cruciales, la criatura respondió con una palabra que nunca habíamos escuchado. Humano. Y luego, la confirmación que nos dejó sin aliento. Y soy un macho. La noticia nos golpeó como una ola de magia. Un macho. Y una especie completamente nueva para Equestria. Nos apartamos de él, formando un círculo cerrado para discutir la situación. Luna, siempre la más pragmática y directa, fue la primera en hablar, su voz un susurro cargado de determinación. Debemos subyugarlo. Dada nuestra situación, no podemos arriesgarnos. Su presencia podría ser la clave para la supervivencia de nuestra especie. Cadence, con su bondad inherente, frunció el ceño. No podemos simplemente subyugarlo. Es una criatura sentiente. Quizás deberíamos intentar enamorarlo. Si siente afecto por Equestria y por nosotras, cooperará por su propia voluntad. Lilith Sparkle, siempre la voz de la razón y la diplomacia, propuso. Ambas opciones son extremas. Creo que lo más sensato es intentar llegar a un acuerdo. Negociar. Entender su origen y ofrecerle un lugar aquí a cambio de su ayuda. Mientras debatíamos, un ruido sordo nos hizo voltear. Venía de la cama. El humano se estaba levantando. Y fue entonces cuando la verdadera magnitud de la situación nos golpeó. Él era gigantesco. Mi altura, la del alicornio más grande entre nosotras, apenas le llegaba a la altura de su ombligo. Mi cuerno, normalmente una fuente de mi poder y majestuosidad, apenas alcanzaba su pecho. Miré a Luna, un susurro escapando de mis labios. ¿Cómo pensaba subyugar a tal criatura? La sorpresa y el asombro se reflejaban en los rostros de todas. Esto cambiaba todo. Punto de vista de Steven. Mientras las princesas cuchicheaban, sumidas en su discusión, decidí que era momento de moverme. Mis ojos seguían buscando una salida, y al intentar levantarme de la cama, me di cuenta de algo asombroso. Ellas eran pequeñas. No solo pequeñas, sino que yo era enorme en comparación. Me puse de pie completamente, y pude ver que la princesa Celestia, la más grande de las 4, apenas me llegaba a la mitad del torso, a la altura de mi ombligo. Su cuerno, que parecía imponente en los dibujos animados, a mí apenas me rozaba el pecho. Las observé mientras ellas también se percataban de mi tamaño. Sus rostros reflejaban una sorpresa aún mayor que la inicial. Creo que no esperaban que fuera tan grande. Esto, sin duda, les cambiaba la perspectiva. La sorpresa en los rostros de las princesas era casi cómica. Mi tamaño, mi inesperada presencia, la situación era surrealista. Decidí ir al grano. Bien, dije, mi voz resonando un poco en la gran sala. ¿Podrían decirme por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de todo esto?
Mientras hablaba, mis ojos continuaban escaneando el lugar, buscando cualquier señal de una salida, una puerta, algo que me permitiera largarme de allí. Esta gente, con sus cuernos y alas, estaba empezando a asustarme un poco. Pobre Celestia. El humano había hablado, y su voz era grave, mucho más de lo que imaginamos para una criatura de su tamaño. Respondimos que lo necesitábamos para salvar nuestro mundo de una manera especial, una manera que aún no estábamos listas para revelar en su totalidad. Mientras la explicación salía de mis labios, me volví hacia Luna, Cadence y Duilig, susurrando por lo bajo: preparen el hechizo. El de someter. No podemos arriesgarnos con alguien tan imponente. La urgencia era clara en mi voz. Su tamaño era una variable que no habíamos contemplado, y la idea de que pudiera ser hostil nos llenaba de aprensión. Punto de vista de Steven. Escuché sus palabras sobre salvar su mundo de una manera especial. Mi mente, aún tratando de procesar todo, conectó los puntos. Yo, un macho, en un mundo sin machos. La manera especial de salvar su mundo, una alarma se encendió en mi cabeza. Algo no cuadraba. No me gustaba nada el rumbo de esta conversación. Justo cuando ese pensamiento cruzaba mi mente, vi el brillo. Luna, Cadence y Duilig. Sus cuernos se iluminaron, y 3 rayos mágicos de diferentes colores se dirigieron hacia mí. Instintivamente, cerré los ojos, preparándome para el impacto. Esperé un golpe, una sensación de mareo, algo. Pero no sentí nada. Abrí los ojos. Las princesas me miraban, sus expresiones de asombro aún más pronunciadas que antes. Mis ojos se dirigieron a ellas. ¿No había funcionado? Pobre Celestia. El hechizo. Habíamos lanzado el hechizo de sometimiento con toda nuestra fuerza, uniendo nuestras magias para asegurar su efectividad. Los 3 rayos impactaron directamente al humano. Esperábamos verlo caer dormido, quizás mareado, o al menos con alguna señal de que la magia había tenido efecto. Pero no pasó nada. Absolutamente nada. Sus ojos se abrieron, y nos miró sin una pizca de afectación. Intentamos de nuevo. Una y otra vez. Los rayos de magia se estrellaban contra él, lo envolvían en luz, pero era como si fuera una ilusión. Nos acercamos con cautela, intentando empujarlo. Con toda la fuerza de nuestras pezuñas, Luna y yo intentamos mover su brazo. No se dio ni un centímetro. Cadence y Duilig se unieron, empujando con todas sus fuerzas contra su pierna. Era como intentar mover una montaña. Era inamovible, inmune a nuestra magia y a nuestra fuerza física. La sorpresa se transformó en una mezcla de desconcierto y una pizca de temor. Punto de vista de Steven. Después de ver cómo me lanzaban una y otra vez esos rayos mágicos, cómo la luz me envolvía sin que sintiera el menor cosquilleo, y de sentir sus pequeños empujones que ni siquiera me hacían tambalear, mi paciencia se agotó. Esto ya era demasiado. ¿Con qué así me van a tratar? Dije, mi voz sonando más firme de lo que pretendía, y con una clara falta de paciencia. A alguien que trajeron aquí en contra de su propia voluntad. Más les vale que me regresen a donde estaba. Ahora. La atmósfera en la sala se cargó de tensión. Las princesas me miraban, sus expresiones eran un poema de sorpresa, quizás un poco de miedo. ¿Qué harían ahora que su magia no funcionaba en mí y yo exigía volver a casa? Pobre Celestia. El humano nos miraba con una expresión que exigía una respuesta, su voz resonando en la sala. Más les vale que me regresen a donde estaba. Ahora. La situación era crítica. No podíamos mentirle. Lamentamos decirte, comencé, mi voz teñida de pesar, que no podemos regresarte a tu punto de origen. El hechizo de invocación es permanente. Una vez que te hemos traído aquí, no hay vuelta atrás. Te necesitamos, tu ayuda es vital para la supervivencia de Equestria. Sabía que era una verdad dura de escuchar, pero no había otra forma. La magia, una vez lanzada, no se deshacía tan fácilmente, menos aún un hechizo de esta magnitud.
Punto de vista de Steven. La respuesta de Celestia cayó sobre mí como un jarro de agua fría. No hay vuelta atrás. Permanente. Atrapado en un mundo de ponis que hablan. La indignación me invadió. Había sido secuestrado, traído a un lugar que no era el mío, y ahora me decían que no había forma de regresar. Mis planes de una ducha y una cena decente, mi vida, todo se esfumaba. ¡Ah, no!, exclamé, mi voz resonando con una frustración creciente. Si no puedo regresar, entonces les toca a ustedes mantenerme. Van a recompensarme por esto. Yo no pedí venir aquí. Mi mirada se posó en la princesa Duilig Sparkle. Era la más pequeña, y por alguna razón, la que parecía más normal dentro de este caos. Rápidamente, extendí mi mano y la agarré con suavidad, lo suficiente para asegurarme de que no escapara, pero sin lastimarla, levantándola a la altura de mi pecho. Ella emitió un pequeño chillido de sorpresa. Así que, continué, mi voz ahora más calmada, pero con una firmeza que no esperaban de mí, será mejor que piensen muy bien cómo van a solucionar esto. Con Duilig en mi mano, volví a sentarme en la cama, observando sus reacciones. La pelota estaba en su tejado. Pobre Celestia. El humano había reaccionado con una furia inesperada. Sus exigencias resonaron en la sala, y luego, para nuestro horror, extendió su mano y tomó a Duilig. Nuestra querida Duilig, la princesa de la amistad, ahora era una reina en la palma de su mano. La vimos sentarse en la cama, sujetándola con una sorprendente delicadeza, pero con una determinación inquebrantable. Nosotras nos separamos un poco, el pánico y la indignación mezclándose con la necesidad de mantener la calma. Debíamos pensar rápido. ¿Cómo íbamos a solucionar este problema? Y, lo más importante, ¿cómo liberaríamos a Duilig sin ponerla en mayor peligro? El poder de este humano era innegable, y nuestra magia no surtía efecto en él. La situación era precaria, y la vida de Duilig pendía de un hilo.